En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, donde quiera que se encuentren mirando el video de esta meditación que hacemos hoy en el 16º domingo del tiempo ordinario, ciclo C, para el que quiera mirar las lecturas. Y es un domingo muy especial porque tenemos una enseñanza en la cual voy a concentrar esta meditación, que es en la primera carta de Timoteo, la segunda lectura que vamos a hacer del apóstol Pablo en su carta o epístola a Timoteo. En ella no es fácil, porque habla de las virtudes del cristiano, y yo incluyo dentro de ese estudio las otras dos lecturas. La primera del profeta Amós, en su capítulo 6, versículos 4 y 7, para el que le interese verla, y el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, 19 al 31. Eso sirven como soporte a lo que vamos a analizar sobre la carta a Timoteo, que básicamente es lo que yo llamo las virtudes del cristiano, con una serie de preguntas para cuestionarnos nosotros mismos en qué estamos. Pues bien, comenzamos leyendo el primer versículo de esa carta, que es el versículo 10, y dice: porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Y se refiere a Timoteo Pablo diciendo: como tú, hombre de Dios, huye de esas cosas. Pues Pablo advierte a Timoteo y a cada uno de nosotros sobre la necesidad de huir del amor al dinero, la soberbia y la búsqueda de placeres que ciegan el corazón. Amos, en su lectura, en el capítulo 6, como decía, condena a los que, comillas, duermen en camas de marfil y comen corderos del rebaño, sin preocuparse por la ruina del pueblo, es decir, a las autoridades. Y Jesús, en Lucas 16, una parábola que conocemos muy bien, la del hombre rico y el pobre Lázaro que estaba a sus pies. Ahí nos recuerda Lucas que él nos muestra al rico que se vestía de púrpura y blanqueaba sin ver a Lázaro en su puerta. Y la pregunta inicial para el día de hoy es muy sencilla. ¿En qué momento nosotros, cristianos y ateos, hemos puesto nuestra confianza en el dinero o el placer, ignorando a quienes sufren cerca de nosotros? Y sigue diciendo la carta a Timoteo en el versículo 11, tú como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe, de amor, de fortaleza en el sufrimiento y de humildad en el corazón. Pablo no solo dice lo que debemos evitar, sino que nos señala lo que debemos cultivar. Justicia frente a la corrupción, piedad frente al ateísmo militante, ese ateísmo que niega a Dios. Fe debemos tener frente a la indiferencia religiosa, amor frente al odio creciente, paciencia y mansedumbre frente a la violencia verbal y física que reina en las redes sociales y en política. En un mundo que exalta la venganza y la fuerza, ¿no será que el cristiano ha dejado de ser digno como un signo de mansedumbre y se ha contagiado del odio colectivo? Es una pregunta que tenemos que hacernos, y hoy, curiosamente, vi
la manifestación, la meditación, ¿no? La, ¿cómo diría más adecuadamente? La reflexión real que hace el Papa León sobre el asesinato y muerte de Charlie Kirk, un muchacho, si no lo sabían, muy joven, que de unos 31, 33 años por ahí, ¿no? Que desde muy temprana edad, cuando entró a la universidad hacia los 16 años, 17 años, comenzó a organizar un movimiento entre juventudes para traerlas al cristianismo, a Jesús. Fundó, sí, creó una fundación realmente en ese movimiento y eso lo llevó a la muerte. Y el Papa León, coincidencialmente, coincide con lo que dice Pablo en esta carta a Timoteo en todo, porque Pablo en el versículo 12 comienza diciendo: pelea la buena batalla de la fe. La fe hoy es combatida desde fuera y desde adentro. Desde fuera por quienes niegan a Dios y desprecian la moral cristiana. Desde dentro por quienes llevan un cristianismo superficial sin conversión real. Amos igualmente denuncia la falsa seguridad de los poderosos. Creen que nada les pasará. Y Jesús en el Evangelio muestra al rico del Evangelio que solo reacciona ante lo que ve cuando ya es tarde. Y preguntan, ¿nos parecemos a veces a ese rico que vivía de fiesta mientras Lázaro, pobre, símbolo de sufrimiento humano, era invisible a sus ojos? Pues bien, hay que preguntarlo. No dejes, dice Pablo en Timoteo, escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. El caso de Charlie Kirk, que terminó muerto por esa declaración de su fe delante de tanta gente. Esta frase de verdad es un recordatorio radical. No fuimos creados para acumular riquezas ni para ser admirados, sino para conquistar la vida eterna. Amos, el profeta, advierte que la falsa seguridad lleva al exilio, como sucedió a esos dirigentes de los judíos. Allá fueron a dar. Y Jesús enseña que la indiferencia lleva al infierno. Punto. Eso pasó con el rico. Pablo, en cambio, fíjate, nos anima en todo momento. Dice, la vida eterna es para quien lucha con perseverancia, aunque sufran, como Pablo mismo sufrió y fue martirizado, como Timoteo, si no lo sabían, que acompañó a Pablo en sus peregrinaciones de evangelización a través del Medio Oriente, entre judíos, árabes, musulmanes, todos ellos palestinos. Ahí estaba él. Luego, muy temprano, 15 años tenía. Luego se hizo sacerdote y en el momento en que Pablo le escribe esta carta es el obispo de Éfeso, que también murió martirizado, apedreado. En fin, los cristianos de hoy, ¿seguimos deseando la vida eterna o solo buscamos comodidad terrenal? Me pregunto. Y los ateos han cerrado la puerta a toda trascendencia al más allá. Sigamos con Pablo. En el versículo 13 nos dice, o dice a Timoteo, ahora, delante de Dios que da vida a todo lo que existe, y delante de Jesucristo que también hizo una buena declaración y dio testimonio ante Poncio Pilato, te mando que obedezcas lo que te ordeno manteniendo una conducta
pura e irreprensible. Es decir, Pablo pone a Dios como testigo. La vida cristiana existe coherencia. No basta asistir a misa, rezar 10 rosarios o decir soy buena persona. No. Amós gritaba lo mismo contra esos sacerdotes que ofrecían sacrificios en el templo, pero oprimían al pobre. Y Jesús mostraba que vestir de lujo no es pecado, pero ignorar al que sufre sí lo es. En un tiempo, mis hermanos y hermanas, donde abundan escándalos, corrupción y doble vida, incluso entre creyentes, ¿en qué momento me he sentido separado de Dios? Sucede. ¿Cuáles son las causas de tal separación? Pregunta mi curiosidad. Sé en mi caso lo que es. Cuestionémonos todos eso. ¿No deberíamos preguntarnos si nuestra fe es auténtica o es solo una fachada? Lo dejo en su conciencia. Muy bien, continúa Pablo diciendo claramente al final del versículo 14, hasta la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Es decir, todo lo manda, y se lo dice Pablo a Timoteo, hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana tiene un horizonte. Cristo volverá. Pero muchos viven como si el mundo fuera eterno. Los poderosos, en el caso de Amós, así pensaba. El rico del Evangelio también. El ateo contemporáneo a veces dice, cuando me muera se acaba todo. Qué equivocados están. Y cuando algunos cristianos viven igual como si no hubiera juicio, ni cielo ni infierno. No se equivoquen, existe. O sea, estamos viendo con la conciencia de que Cristo puede pedirnos cuentas en cualquier momento. Yo siempre he dicho, ese juicio final llega en el momento en que Cristo, el Señor o Dios nos llame a rendir cuentas, en el momento de nuestra muerte, o si estamos vivos, el día del juicio final. Continuemos con Pablo. En el versículo 15 leemos, a su debido tiempo Dios llevará esto a cabo, porque Él es el único y bienaventurado soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es el único inmortal que vive una luz a la que nadie puede acercarse. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. A Él pertenecen para siempre el honor, el poder. Amén. El texto culmina proclamando a Dios como Señor de la historia. Ni el dinero, ni el placer, ni la ciencia, ni la política tienen la última palabra. El rico del Evangelio murió y fue sepultado. Sus lujos no le sirvieron. Los banquetes de los poderosos de Amós terminaron en el exilio, en Babilonia, si no lo saben. Solo Dios permanece. Hoy, en un mundo que idolatra la fama, el poder, la tecnología, esta afirmación es un grito de verdad. Todo pasa, solo Dios basta. Preguntémonos entonces, ¿en qué o en quién pongo mi confianza? ¿En Dios o en los logros y mis bienes? ¿Qué Lázaro está hoy a mi puerta esperando una palabra, un gesto de ayuda? Si Cristo viniera hoy, ¿encontraría fe auténtica en mí o solo apariencia religiosa? En fin, estoy dispuesto a vivir con sencillez para tener un corazón libre para Dios. Respóndenselo ustedes mismos. No es fácil, pero es mi obligación llevar todo esto ante ustedes. Oremos. Señor Jesús, tú que miraste con amor al pobre Lázaro y diste palabras de vida a Timoteo, danos un corazón libre de ambiciones vacías y despierta en nosotros el deseo de una vida eterna. Que no ignoremos al que sufre, ni vivamos para nosotros mismos, sino para ti, que eres Señor de la historia. Amén. Nos vemos, mis queridos hermanos, el próximo domingo y esperen en el canal de YouTube
cuando daremos la noticia de que reiniciaremos nuestra Eucaristía. Que Dios los bendiga en esta semana.